Crecí en Cauday, un pequeño pueblo olvidado en el norte de la Encañada, donde las paredes guardan más secretos que los propios vecinos, y donde cada rumor se disfraza de verdad. Aquí, donde el aire parece cargado de murmullos y las miradas se entrelazan con silencios, comenzó mi historia. No fue con un hombre ni con un trabajo, fue con un caballo y conmigo misma. Me llamo Mariela, tengo 22 años y estudié veterinaria en la Universidad de la Encañada. Un verano decidí hacer mis prácticas en un rancho a las afueras del pueblo, propiedad del tío Toño, amigo de mi madre. Criaba caballos criollos, pero entre ellos había uno especial, casi místico. Se llamaba Centella, tan plateado como la luna, con unos ojos que parecían leer el alma. Recuerdo esa tarde, donde el sol nos abrazaba con un calor denso y pegajoso. Me refugié en el establo, más por huir que por trabajar. Mi madre no dejaba de criticarme. Mi forma de ser, mi manera de vestir, incluso mis silencios. Allí, entre el aroma a alfalfa seca y el sudor de los animales, me sentí por primera vez en paz. Llevaba un vestido sin escote, sencillo, pero la tela parecía adherirse a mi piel como si fuera un testigo de algo prohibido. Centella resopló al verme llegar. Ya sabía que iba a hablarle. Era nuestro ritual. Me sentaba a su lado, respirando al mismo ritmo, como si los dos compartiéramos un secreto que solo él y yo entendíamos. No había juicio, solo aceptación. Mientras le acariciaba el cuello, las manos se deslizaban entre su crin, creando una conexión más allá de lo físico. La abuela siempre decía que tejer trenzas ataba las almas. No sé si lo creía, pero sentía que en ese momento yo estaba atada a él. El collar de plata, un regalo de mi padre antes de desaparecer, descansó en un clavo junto a su pesebre. Nuestro secreto, susurré. Centella tocó mi pecho con su hocico, un gesto que me llenó de una calma inexplicable. El tiempo pasó, y ese verano se convirtió en un laberinto de emociones. Mi vida se quebró con la llegada de Edgar, el hermano menor de mi mejor amiga. Al verme junto a Centella, no dijo nada, solo susurró. ¿Le hablas a él? Ese susurro fue el principio de ley. Fin. Los rumores se desataron como una tormenta. Mi madre, sin saber nada, comenzaba a lanzar comentarios venenosos. Vas a terminar casándote con un animal, ¿verdad? Los murmullos del pueblo se convirtieron en cuchillos invisibles, y por más que intenté ocultarme, mi alma ya estaba expuesta. No era el miedo lo que me aterraba, sino la sensación de que no había forma de huir de esos ojos curiosos que escudriñaban mis pasos, de esas voces que ya estaban tejiendo mi destino sin darme la oportunidad de hablar. Una noche regresé al establo, distinta. Me envolví en un vestido largo, con mangas que cubrían mis brazos, y me senté junto a Centella. Entonces, la puerta crujió. Eduardo entró. No era de Cauday, pero venía cada 2 semanas a revisar a los caballos. Su mirada no estaba llena de juicio, sino de algo más extraño. Comprensión. ¿Sabes que los caballos sienten lo que nosotros no nos atrevemos a admitir? Me preguntó. Esa noche, en su silencio, su presencia me inquietó. Pero sobre todo, sentí que la cuerda entre el deber y el deseo se estaba tensando demasiado. Mis manos, siempre temblorosas cuando él estaba cerca, no sabían si acariciar a Centella o apartarse. Algo en su voz, algo en su mirada, me hacía pensar que había algo más que comprensión, como si él supiera lo que yo trataba de ocultar, lo que trataba de evitar. No estás sola, susurró, y en ese momento sentí una mezcla de alivio y desesperación. No sé qué había visto en mí, pero su compasión me traspasó. Algo se quebró dentro de mí, pero no supe si fue por él o por mí. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un torbellino. Mi conexión con Centella se volvía cada vez más fuerte, casi como un imán, mientras las sombras de los secretos se alargaban. Eduardo, con su mirada persistente, parecía saber lo que ocultaba mi alma. En el pueblo, los susurros se convertían en gritos, pero yo solo quería seguir escuchando el latido de Centella, sin palabras, sin explicaciones. Pero los días pasaron, y la verdad parecía desmoronarse ante mis ojos. Los rumores no cesaban. Mi madre, aunque ajena a lo que realmente sucedía, me había empezado a mirar diferente. Ya no eran regaños, sino silencios, como si algo que antes quedaba en el aire se hubiera materializado. Mi madre, siempre tan distante, comenzó a mirarme con un desdén que no comprendía. De alguna manera, las tensiones entre ella y yo empezaban a aumentar. Ella no lo decía, pero sus ojos lo decían todo.
Se sentaba frente a mí en las tardes, mirando como si quisiera arrancarme algo, como si esperara que le confesara un pecado. Pero no podía, porque el pecado ya estaba en el aire, palpable, y no estaba dispuesta a admitirlo. Cuando por fin regresé al establo, después de semanas de ocultarme, Centella se agitó como si me hubiera estado esperando. Me acerqué con pasos tímidos, las manos sudadas, y él, sin dudar, empujó su hocico contra mi pecho como diciéndome: «Estás aquí, todo está bien». Le hablé en voz baja sobre lo difícil que era ser una misma en un pueblo donde todos creen conocerte, sobre lo cansado que era fingir. Él no pedía explicaciones, solo estaba ahí. Y yo también. Esta vez mis manos fueron más suaves. Había una imagen que no me dejaba en paz. La mirada de Edgar aquella noche, como si hubiera visto dentro de mí. Y aunque no había dicho nada, su silencio pesaba más que cualquier acusación. El pueblo entero parecía estar en una danza de murmullos, sin que nadie se atreviera a hablar abiertamente, pero todos sabían. Yo lo sabía, ellos lo sabían, y eso era lo que me aterraba. Había algo en el aire, algo que me hacía pensar que nunca podría escapar de este laberinto de miradas, de voces y de juicios. Pero cuando regresé al establo esa noche, junto a Centella, sentí que por fin había encontrado mi refugio, aunque no era un refugio seguro. No era la paz que deseaba, pero al menos era real. Real como Centella, como esa conexión que no se podía explicar, pero que todos en el pueblo se empeñaban en comprender a su manera. El viento seguía trayendo murmullos, pero esta vez no me importaba. Estaba decidida a hacer frente a lo que me esperaba. Sin embargo, en mi interior, la lucha había comenzado. La lucha entre lo que sentía y lo que los demás esperaban que sintiera. El caballo, mi refugio, y Eduardo, con su mirada inquisitiva, se entrelazaban en mis pensamientos. Todo lo que había callado, todo lo que había guardado, estaba a punto de salir a la luz. ¿Y si eso cambiaba todo? ¿Y si la verdad me destrozaba más que el silencio? El cabello lo recogí en un moño apretado, casi como si no quisiera dejar nada a la vista. Me vestí como una señorita de los 60, como si pudiera encajar en una época que no era la mía, como si ese acto pudiera borrar lo que realmente era. No era yo, pero quería que lo fuera. Eduardo caminaba a mi lado, en un silencio que pesaba, más que 1000 palabras. En el establo notó el collar en la comedera. Lo tomó entre los dedos, observándolo como si ya supiera lo que significaba. ¿Sueles dejar tus secretos con los animales?, preguntó, su voz suave pero cargada de algo que no podía identificar. Solo si ellos me escuchan, le respondí, evitando su mirada, sin saber si estaba contestando la pregunta o una parte más profunda de mí misma. Se acercó, puso el collar en mi mano y cerró mis dedos con los suyos. Su palma era cálida, y el olor a yodo se mezclaba con algo más, algo que no pude entender. Él está más apegado a ti de lo que tú crees, y tú también lo he visto. La sangre me subió a la cabeza, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi corazón golpeaba con tal fuerza que temí que me escuchara. Centella nos observaba desde la esquina, con una mirada tan fija que parecía evaluar cada palabra, cada gesto. Eduardo no esperaba respuesta. Entró al establo y comenzó a revisar la pierna del caballo con una paciencia inquietante, como si supiera exactamente qué hacer, cómo hacerlo y lo que no decía. Cada movimiento de sus manos me quemaba, me llenaba de una incomodidad que no lograba comprender, y viéndolo tan cerca de Centella, tan seguro, sentí algo dentro de mí despertar. No pude evitar un pinchazo de celos, una emoción que no tenía sentido, pero que me recorría con fuerza. Cuando se fue, me quedé allí, sentada en la paja, respirando profundamente para calmarme. Solté el moño y dejé que el cabello cayera desordenado. Los botones del vestido se abrieron solos por el calor, como si el aire mismo quisiera liberarme de algo. Me recargué en Centella, dejando que su respiración, su calor, me envolviera. Estaba buscando consuelo en él, y al mismo tiempo me aterraba, lo que estaba comenzando a entender de mí misma. Pasaron los días, pero ya no sabía si lo que vivía era sueño o vigilia. Comencé a ir al establo por la noche, cuando el pueblo ya dormía, cuando la oscuridad parecía acogerme como una amante. Me ponía una chamarra vieja sobre la camisa de dormir,
calentadores gruesos y botas, aunque no tenía intención de provocar, pero la tela fina de mi ropa erizaba mi piel al roce del viento. El establo en la noche era otro mundo. Las sombras danzaban por las paredes y el silencio se hacía pesado, como un presagio. Los caballos dormían, pero Centella no. Él me esperaba. Esa noche, algo en él cambió. Me empujó con fuerza, más de lo habitual, como si pudiera sentir lo que yo sentía, como si supiera lo que estaba por suceder. Eduardo venía más seguido. Hacía demasiadas preguntas sobre Centella, sobre mí, sobre todo lo que no decía. Sus miradas me quemaban. Intentaba evitarlas, pero me perseguían, como una sombra imposible de deshacerse. Una tarde me invitó a caminar. Solo a caminar, como si lo que estaba entre nosotros fuera tan evidente que no necesitaba palabras. Caminamos por el camino de Demeneciente, tierra rodeado de cáscaras de manzana y envolturas de cigarros, hasta que de repente se detuvo. ¿A quién eliges, Mariela?, preguntó, su voz cargada de un tono que ya no podía ignorar. ¿A él o a mí? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿A quién?, murmuré, pero no pude dejar de pensar en la intensidad de su mirada, en la forma en que su mano tocó mi mejilla. No te hagas, continuó. Vas a él como quien visita a un amante. Lo acaricias como quien desea. Ese no es el tacto de una veterinaria. Yo lo he visto. Yo he sentido igual. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Quise alejarme, pero él me tomó del brazo, no con violencia, pero sí con una fuerza que no pude ignorar. No te juzgo. De hecho, sonrío con ironía. Me gusta. Es como probar algo prohibido, pero quiero saber. ¿Sigues queriendo a alguien que pueda sostenerte cuando tiemblas? Y entonces me besó. No me aparté. Fue un beso cálido, húmedo, lleno de desesperación, como si intentara retener algo que estaba a punto de desvanecerse. Me abrazó con una urgencia que me quemaba por dentro, y aunque llevaba abrigo, sentí su cuerpo tan cerca que mi piel se tensó con cada roce. El cielo parecía estremecerse con nosotros, o quizás era yo. Antes de irse, dijo en voz baja, «Mañana a medianoche voy a ir al establo. No por él, por ti. Quiero verte cuando eres verdadera». Me quedé allí, sola en el camino, entre dos mundos, entre dos fuerzas, entre dos deseos imposibles. Esa noche no dormí. Mi mente estaba en guerra, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Pasé el día siguiente como si llevara una bestia dentro de mí, una que no sabía si debía huir o quedarse quieta. Mi madre me hablaba, pero yo solo asentía, cocinaba, lavaba, respondía en monosílabos. Nadie notó nada, pero yo ya no era la misma. Ya no quedaba rastro de la Mariela que cuidaba apariencias. Algo dentro de mí había roto. Esa noche, a las 12 en punto, salí en silencio, dejando la puerta trasera entreabierta. Vestía un vestido de seda negra, de manga larga, ceñido, pero sin escote. Era sencillo, pero se ajustaba a mi cuerpo como si supiera todos mis secretos. Debajo llevaba lencería que me había regalado a mí misma meses atrás. Un capricho escondido, un deseo oculto. Mis pies descalzos tocaban el suelo, y el vestido arrastraba el aserrín al caminar. El cabello suelto, como si la noche misma me hubiera abrazado. Al entrar al establo, Centella ya estaba despierto. Se movía inquieto, como si esperara algo. Lo miré y sus ojos, brillando en la penumbra, me dijeron todo. Lo acaricié, la frente contra su hocico. «No estamos solos esta vez», le susurré. La puerta crujió detrás de mí y entonces Eduardo entró. Caminaba despacio, sin hacer ruido, como si ya supiera lo que iba a suceder. Llevaba un suéter oscuro y jeans gastados, las manos en los bolsillos. No miró a Centella, solo a mí, observando mi respiración, cómo mis dedos temblaban. «¿Querías que viera esto?», preguntó. «¿Querías que supiera cómo te transformas con él?». Asentí, sin poder decir nada más. Eduardo se quedó en el borde del establo, como si temiera cruzar un límite invisible, un espacio que ya no podía retroceder. Yo avancé hacia Centella. Apoyé mis palmas sobre su frente, sintiendo el calor de su cuerpo, como si él también estuviera esperando. Me pegué a su costado, deseando que ese momento no terminara nunca. Mi vestido se tensaba con cada movimiento, y sabía que Eduardo
Veía cada curva, cada contención, cada cambio en mi ser. Lo permití. Él se acercó. No con prisa, sino con una calma inquietante. Su respiración se mezcló con la mía, y su mano tocó mi cintura con una suavidad que me estremeció. No puedo solo mirar, dijo. Me giré. Sus labios se encontraron con los míos en un beso silencioso, desesperado, lleno de una necesidad que no sabía explicar. Sus manos recorrieron mi espalda, mis hombros, y murmuró mi nombre, como si me temiera. Pero entonces, Centella relinchó, fuerte, como nunca antes. Se agitó, pateó el suelo, y con un empujón violento nos apartó. Mi cuerpo cayó sobre la paja. El vestido se rasgó, revelando la tela blanca de encaje. Eduardo intentó ayudarme, pero antes de que pudiera tocarme de nuevo, se oyó un grito. Dios mío. En la entrada del establo estaba mi madre, con una linterna. Junto a ella, Edgar y la vecina, más figuras que no logré identificar. El pueblo entero estaba allí, mirándonos. Me quedé en el suelo, el vestido rasgado, el cabello enredado, mi corazón latiendo con fuerza. No era lo que parecía, dije, apenas audible. Pero todos sabían que era exactamente lo que parecía. O peor aún, nos sentamos frente a frente, una distancia que se sentía como un abismo. Entre nosotras, la misma mesa baja donde yo había hecho mis deberes de niña, ahora convertida en un testigo mudo de una conversación que no prometía nada bueno. La tensión flotaba en el aire. ¿Qué quieres saber?, preguntó, su voz suave, pero con un filo que me cortaba. La verdad, respondí, mi garganta seca. ¿Qué buscabas, mamá? ¿Por qué destruir lo que tengo? Ella cruzó las piernas lentamente, dejando ver su tobillo delicado, cubierto por una pantufla de terciopelo. No me miraba directamente, pero sentí sus ojos perforándome. No. Quiero destruir nada, Clara, dijo, como si hablara de algo trivial. Pero no voy a quedarme callada viendo cómo te engañan. ¿Y crees que insinuarte a mi marido era la solución? La palabra insinuar me quemó como ácido. Pero me mantuve en silencio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. No me insinúo, hija, dijo, su tono casi dulce, pero con una frialdad que helaba el aire. Yo provoco, porque a veces la provocación revela lo que las palabras esconden. Mi mente estaba enloqueciendo, pero no podía gritarle. Quise decírselo todo, que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que su forma de actuar me desbordaba. Pero algo en ella, esa calma calculada, me detenía. ¿Qué ganabas con todo esto?, logré preguntar, aunque sabía que la respuesta no me aliviaría. Verme romperme, verte despertar, dijo sin vacilar, su mirada fría y fija en la mía. ¿Sabes cuánto tiempo llevas viviendo en piloto automático? Pablo no te toca como antes. Tú sonríes, pero no eres feliz. Y lo peor, ¿crees que eso es amor? Sus palabras fueron cuchillos lanzados a mi corazón. No sabes lo que pasa entre nosotros. Sé más de lo que crees. Él te falló, y tú estás tan herida que prefieres odiarme a enfrentar que ya no lo conoces. Tú no eres una madre, eres un espejo que no quiero mirar más. Las palabras salieron de mí como un grito reprimido. Se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento. Dime algo, Clara. ¿Por qué me buscaste hoy? ¿Por qué viniste? La pregunta me paralizó. No pude responder, de inmediato. ¿Por qué? Lo sabía, pero no podía verbalizarlo. Porque necesitaba verla, susurré al fin. Necesitaba confirmar que todo esto era real. Y ahora lo entiendo. ¿Qué entiendes? La voz de mi madre, como un eco distante, se coló en mis pensamientos. Que nunca dejaste de competir conmigo, dije, mi voz vacilante pero firme. Que siempre buscaste ser más joven que yo, más deseada, más vista. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos que ya no sabían si llenarme de lástima o de orgullo. No pude distinguirlo, pero lo sentí como un golpe. ¿Y tú, Clara? ¿Vas a perdonarlo? Me levanté sin decir palabra. No merecía respuestas, solo distancia. Me retiré de la casa sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Sentí las lágrimas, pero las retenía, como si no pudieran salir nunca. Cuando llegué a la puerta, Pablo estaba allí, sus ojos fijos en mí,
como si supiera lo que había ocurrido, aunque no lo había dicho. «Fuiste a verla», dijo, con un tono grave. Asentí, mi cuerpo rígido. «¿Y ahora qué?», preguntó, como si ya lo supiera. «¿Ella va a seguir intentándolo?» «¿Y qué tú necesitas elegir?», dijo, su mirada desafiante. «Elegir entre quién y quién. Entre ella y yo». Pablo dio un paso hacia mí, tocándome el rostro con su palma tibia. «No la quiero a ella, te quiero a ti. Aunque te haya fallado, aunque no sepa cómo reparar lo que hice. Empieza por alejarla, por cerrar esa puerta de una vez». Lo miré, mis ojos vacíos. No quería mentirle, pero la verdad era tan difusa. «Todavía no sé si puedo perdonarte, pero quiero intentarlo». Esa noche, dormimos en la misma cama, pero el silencio entre nosotros era más pesado que nunca. No hubo contacto. No hubo consuelo. Pero por primera vez en semanas, sentí que había algo más que dolor, algo más que vacío. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, el café ya estaba preparado. Una taza servida, pan tostado y una nota escrita con tinta azul. «No me odies por mostrarte la verdad. El resto ya lo sabrás muy pronto». El corazón me dio un vuelco, un giro mortal. ¿Por qué ese M? Sentí un nudo en el estómago. Eduardo. Estaba allí, apoyado en la reja como si llevara horas esperando, con esa mirada fija y cansada. Había algo más en sus ojos ahora. Algo que no podía distinguir. ¿Culpa? ¿Deseo? ¿Miedo? No me moví. Mi cuerpo paralizado. Relámpago, el caballo, levantó la cabeza al verme, como reconociendo una energía que no pertenecía a ese lugar. Respiré rápido, mi mente caótica, sin saber si acercarme o esconderme tras el establo como una niña. «Te busqué por semanas», dijo Eduardo primero. Su voz era rasposa, como si hubiera estado esperando más tiempo del que yo creía. No respondí, solo seguí peinando a relámpago, aunque mis manos temblaban. El viento traía su voz, cortante, por mi espalda. Nadie me decía nada en Kaudai. Tu madre lloraba, pero no abría la boca. Solo me dio una carta con una palabra escrita. Eligió. No entendí si era para mí o para él. Miré a Eduardo por fin. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, la voz rota, sin fuerza. «Porque no me quedó otra», dijo, su rostro sombrío. «Porque no podía quedarme viendo hacia la puerta esperando que volvieras. No podía». «¿Por qué?». Lo miré, mi respiración acelerada. Porque nunca había sentido esto. «Ni contigo, ni con nadie, ni con un animal, y eso me asusta». Se acercó, pero yo retrocedí un paso, intentando aferrarme a algo. «No puedes venir aquí a actuar como si nada», dije. Con la voz más firme que pude. «Yo me fui porque tú estuviste ahí, porque esa noche cambió todo. Tú lo sabías». «Sí», dijo, bajando la mirada. «Pero no me arrepiento». Sacó algo de su bolsillo. Era el collar, el mismo que había dejado en la comedera de Centella. «Lo había guardado todo este tiempo. ¿Lo dejaste para él o para ti?», preguntó, dándomelo. «Lo tomé, pero no», respondí. «Ni yo lo sabía». Esa noche no pude dormir. El collar brillaba en la mesita como un faro mudo mientras mi mente recorría las sombras de mis decisiones. Soñé con el establo, pero esta vez estaba vacío. Solo yo, un caballo invisible, respirando en la oscuridad y una voz que susurraba, «¿Todavía no eliges?». Al día siguiente, Eduardo apareció en el rancho. Traía café y pan dulce de la plaza. «Enséñame a cuidar a Relámpago», dijo. Con una calma inquietante, no respondí con palabras. Solo le entregué un cepillo mientras él me miraba, con esa intensidad. Sus ojos, siempre buscando algo que yo no sabía si quería dar. A veces, al peinar al caballo, sus dedos rozaban los míos y ese roce, más eléctrico que cualquier beso, me dejaba sin aliento. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre los encinos, me tomó la mano con una desesperación tranquila, como si no hubiera vuelta atrás. «Mariela, ya sabes lo que quieres», dijo, su voz quebrada. No respondí. Me acerqué a Relámpago, puse las palmas sobre su cuello. Sentí el calor bajo mi piel. Cerré los ojos, esperé, pero cuando los abrí, Eduardo ya no estaba. Esa noche, no dormí. Caminé por los campos hasta la cima del cerro que rodeaba el rancho. El viento alzaba mi cabello como alas. El cielo se quebraba en nubes grises, presagiando tormenta. Lo sentí en mi piel. Lo supe en mi cuerpo. No soy de nadie, y eso también es una elección. Susurré al cielo, y cuando volví al rancho,
Al amanecer, Relámpago ya no estaba en su establo. En su lugar, colgaba una trenza de crin atada con mi cinta de pelo.